Y un caso escandaloso que es evidentemente violencia política es la denuncia que hizo el presidente López Obrador contra María Amparo Casar por el cobro del seguro y de una pensión que devino de la muerte de su esposo Carlos Márquez hace ya 20 años. Este es un tema inaceptable, por supuesto que de abuso de poder. Mire usted, la afirmación presidencial es una suma de mentiras. Hay que decirlo como son las cosas. No se sabe exactamente cómo murió. Carlos Márquez está catalogado como un accidente, cayó desde la ventana de un piso alto, un piso 12 de la torre de Pemex donde trabajaba. Está catalogado, insisto, como un accidente, no importa, en última instancia el seguro tampoco lo pagó el gobierno. Lo pagó una institución bancaria, un seguro. Las pensiones, sea cual fuera la circunstancia de su muerte, era un derecho adquirido. No hay ningún fraude, no hay corrupción alguna. Es simplemente una vileza. Esa es la palabra que hay que utilizar. Utilizar las tragedias personales para tratar de sacar raja política de ellas. Tragedias personales que todos en algún momento hemos sufrido o sufriremos, es parte de la condición humana, incluyendo al propio presidente de la República, y que son parte de la vida privada. Transformarlos en un show político, público, difundiendo información confidencial y privada de las víctimas, porque aquí la víctima es María Amparo y sus hijos, es, insisto, una vileza. El presidente López Obrador insiste en el caso María Amparo Casar. Este lunes justificó la divulgación de los datos personales de la analista, académica y escritora, ya que se trata, dijo, de un posible acto de corrupción en Pemex. Además, criticó a quienes recurrieron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, para iniciar una investigación de oficio por violar la privacidad de María Amparo. Fue el 3 de mayo cuando la Presidencia de la República difundió el expediente sin testar sobre la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En 3 expedientes, el apartado gubernamental hizo públicos cientos de documentos personales. En 3 expedientes, el aparato gubernamental hizo públicos cientos de documentos personales, entre ellos el acta de defunción de Márquez Padilla, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa Administración de Pemex, la credencial de elector de María Amparo, además de información personal de sus hijos. Este lunes, en entrevista con Leonardo Curcio en Así Amanece de ADN 40, la analista política habló de la persecución del gobierno federal. Es un intento de acallar a la libertad de expresión, pues porque sí es intimidatorio, Leonardo, ver de repente unos expedientes que en su propia carátula dicen clasificados. El presidente afirma como si la palabra suicidio fuera una cosa pues normal, agradable. ¿Quién es él para decir que se suicidó? Es el perito, y el perito, hasta donde yo sé, porque no he sido informada de otra cosa, dice claramente el acta que fue un accidente. En el gremio periodístico indican que el presidente López Obrador actúa al final de su mandato a modo de venganza contra quien desmitifique su legado que dice deja el país. Los hechos contra María Amparo Casar rompen cualquier límite en el ejercicio del poder. El esposo de María Amparo murió en octubre de 2004 cuando cayó de una ventana del edificio de Pemex. No hay constancia pericial que indique suicidio y, como correspondía, cobró el seguro de vida y la pensión que otorga Petróleos Mexicanos a la familia más cercana de la víctima. La divulgación de la información personal de la familia de María Amparo Casar es una violación manifiesta a las leyes que tendría que haber obligado a la Fiscalía General de la República a iniciar de facto una investigación penal. La condena ha venido del INAI, de la sociedad civil, así como de académicos y comunicadores. El comisionado presidente del INAI condenó enérgicamente la filtración de datos personales a través del portal del Gobierno de México. En una publicación en redes sociales, dijo que en una democracia esto representa un ataque a la libertad de expresión y al derecho humano a la privacidad. En un comunicado, el instituto señaló que la Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee y está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones previstos en la normatividad.
En su libro Los puntos sobre las IES, María Amparo documenta que el gobierno de López Obrador tiene 6 características que lo definen: incompetencia, impunidad, incongruencia, ilegalidad, desinstitucionalización y desinformación. A la denuncia contra Casar, que explota una tragedia familiar, se suma la realizada contra Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras, a la que el presidente tachó de mentir, luego de que diera a conocer que encontró restos humanos en una barranca de Iztapalapa, en la Ciudad de México. La zona fue cercada y en apenas 2 horas la fiscalía determinó que los restos eran de animales y cerró el caso. A lo largo del tiempo, las denuncias de Casar y Mexicanos contra la corrupción han estado bajo escrutinio, pero varias de ellas, paradójicamente, contribuyeron a deslegitimar al gobierno de Peña Nieto, lo que le allanó el camino a López Obrador en 2018 para ganar la presidencia. El mismo rigor periodístico y de investigación de Mexicanos contra la corrupción para analizar este sexenio ha provocado que el presidente López Obrador deslegitime los casos de corrupción encontrados y que desde Palacio Nacional eche a andar una campaña que descalifique esos trabajos. Lo cierto es que los límites éticos en el poder parecen estar cada vez más difusos. Bueno, así están las cosas. Aquí sí se cometió un delito. Lo cometió el Poder Ejecutivo Federal al divulgar los datos, pero no solamente al divulgar los datos, al decir que se cambió un acta ministerial. Si esa acta se cambió, había un responsable. Era el jefe de gobierno de la ciudad, Andrés Manuel López Obrador, en aquellos años. Y había un responsable, Bernardo Batis, el procurador, que ahora es miembro del Consejo de la Judicatura designado por el presidente López Obrador. Esto también es distractor de otros temas. Mostrábamos recién lo de los desaparecidos y lo de Ceci Flores, que es inadmisible. Hay otro tema importantísimo que se quedó ahí anulado con esta discusión, con este escándalo que se formó desde la mañanera, que es la liberación de Don Rodo, de Abraham Oseguera, el hermano del Mencho. Están las denuncias en Estados Unidos sobre derechos humanos, violencia, narcotráfico, migración, el asesinato de los surfistas australianos y estadounidenses. Mire usted, cuando uno ve al director de Pemex ocupando su tiempo en estas cosas, ¿por qué no habla de Pemex? ¿Por qué no habla de que la empresa está en quiebra? De que debe 163,000 millones de pesos a los proveedores nacionales. Imagínese usted el daño que eso hace. O que Dos Bocas costó más del doble, mucho más del doble de lo que se había presupuestado. El libro de María Amparo, Los puntos sobre los IES, trata muchos de estos temas y bueno, eso es lo que tienen en el fondo. Dice Confucio que quien quiere seguir el camino de la venganza debe abrir 2 tumbas, una para la víctima de esa venganza y otra para el vengador. Bueno, Jorge, por supuesto esto no se quedará impune, habrá que ver qué pasa en estos próximos días, porque exponer de esa manera, sobre todo a los hijos de María Amparo Casar, qué culpa tenían, eran los niños cuando el papá falleció, y bueno, exponer sus datos de esa manera, no se supone que con los niños no nos tenemos que meter. Yo soy la primera que estoy totalmente de acuerdo, con los niños no. Esto fue un tema. Hace 20 años estos chavos eran niños que habían vivido una tragedia y que hoy les está tocando revivirla nuevamente. Están siendo nuevamente victimizados por este tema.